teléfono a Guillermo Folguera, que el sábado pasado nos acompañó y nos quedó muy poco tiempo para compartir el espacio con él. ¿Estás ahí, Guillermo? Sí, ¿qué tal, Clara, Jorge, audiencia? ¿Cómo están? Buenos días, bien. Buenos días. Bien. Estamos bien a pesar de que nos quieren hacer comer granos solamente. Comemos carne igual nosotros. Como buenos omnívoros, ¿no? Así es, el ser humano es omnívoro, sería bueno recordarlo, ¿no? Bueno, este es el tema, ¿no? Aparentemente hay una profusa publicidad en los medios de transporte para que comamos milanesas de soja. Y lo que nosotros estamos diciendo es que es la contrapartida para que nosotros tenemos que comer milanesas de soja para que la carne la coman los chinos. Eso por una parte. Y por la otra te quería decir, Guillermo, que a mí me impresionó mucho algo que vos explicaste en el curso que está dando el Grupo de Reflexión Rural, y es que todo el basamento científico y teórico de la biotecnología que hoy ocupa el mundo, de todos los transgénicos, de los cultivos, de estos monocultivos transgénicos que tienen tantos millones de hectáreas en todo el mundo, hoy sería imposible sostenerlo en un espacio científico universitario. O sea, no sé, es algo que nos gustaría que volvamos, que vos vuelvas a explicarnos. Espera un segundito, Jorge, que vamos a contarles a los oyentes que Guillermo Folguera es biólogo, doctorado en biología y filósofo, ¿verdad, Guillermo? Para que las personas que te escuchen sepan, digamos, con quién están hablando. Contanos, entonces. Respecto a lo primero, hay algo que a mí, cada vez que escucho discursos como el de Grobocopatel o alguno de sus socios, no deja de impresionarme y que lo relaciono con algo que algunos críticos de la modernidad hacen, que es la pérdida de las causas finales. ¿A qué se refiere con la pérdida de las causas finales en la modernidad? El preguntarse para qué algo. Uh-huh. Entonces, en la realidad, por ejemplo, Argentina, la realidad del Estado-Nación de Argentina, con la estructura social, ¿para qué, por ejemplo, se insertan los transgénicos en su momento? Buscando solucionar qué problema. Y cuando uno hila un poco más fino, se da cuenta que no está buscando ningún problema, lo que uno, o por lo menos creo que lo que nosotros entenderíamos como significativo, que es que la gente pueda comer todos los días una dieta balanceada, etcétera, sí, sino que está buscando simplemente cómo maximizar negocios. Así es. En ese sentido, el esquema que plantean con Grobocopatel y llamando a comer granos, y haciendo un juego retórico, el único que se puede defender en ese sentido de que hay una transformación con los animales, no tiene ninguna posibilidad de ser defendida en ningún círculo serio. No, claro, eso sería bueno aclararlo, porque supuestamente están avalados por una cierta ciencia, ¿no? Un cierto pensamiento científico. Esto es lo que está bueno que vos, como biólogo, como persona que se mueve en ese ámbito, logres desenmascarar y decir no es así. Yo podría aplicar la misma lógica que Grobocopatel. Fíjense lo que significa hacer esquemas retóricos absolutamente vacíos y decir que evitemos la transformación que hacen los vegetales y comamos minerales. Claro. Entonces dediquémonos a comer cosas inorgánicas. No tiene ningún sentido. Es notable que el periodista en cuestión no le repregunte si realmente está hablando en serio. Es gente que ha vivido a costa de comprar también medios de comunicación y difundir, esa es mi posición al menos, ¿no? Sí. Difundir un mensaje absolutamente de manera crítica. Claro, sí, aparte habla y se contradice él mismo, ¿no? Porque por otro lado dice, no, bueno, en realidad, claro, cada vez que uno come un pollo evoca el campo, ¿no? Pero en realidad de eso hay que desprenderse, dice después. Claro. Es permanentemente es decir algo y después contradecirlo con el accionar. Bueno, hay un criterio, ¿no? De que es bueno comer como los astronautas, ¿no? Una pasta básica que te da todo lo que necesitas, que no es alimentación, porque la alimentación tiene que ver con la espiritualidad, con los patrimonios, con las herencias, con el diálogo en la mesa, ¿no? Claro. Pero eso se ha perdido, ¿no? Y vamos por un camino de deterioro de estos conceptos de la alimentación cuando empezamos a alimentar a millones de personas en comedores, ¿no? O en comederos. Y seguimos escuchando a esta gente que nos dice, ¿para qué van a hacer tanta variedad de cosas? Claro. Le agregamos una vitamina al arroz y ya no necesitan comer batata, por ejemplo. Entonces, claro. Pero está mucho en muchos sectores progresistas esta idea de que un alimento básico
pero fortalecido podría bastar. Entonces te venden leche fortalecida, polenta fortalecida. Sí, todo enriquecido con algo más. Hasta con algo más, para que no comas otra cosa. No, y que además, digamos, parece que los alimentos, ¿no? Digamos, aquello que la naturaleza nos da, y que de la que además formamos parte, porque nosotros no somos extra tierra, somos intratierra, ¿no es cierto? Somos tierra que caminamos. Somos tierra, ¿no?, que caminamos también. Entonces, que comemos. Claro, digamos, no necesitamos nada más que aquello que nos rodea. Sí. Bueno, parece que no, que lo que es natural en realidad no sirve. Hay que enriquecerlo con algo, hay que mejorarlo. Ayer circuló un texto que me espantó, a mí que me encantan los helados, de que en una cadena de heladerías de la ciudad de La Plata, en convenio volvemos al pensamiento científico y a cómo se construye la ciencia, hablando con Guillermo Folguera, biólogo. Bueno, parece que la Universidad de La Plata pagó, digamos, esta cadena de heladerías le pagó a científicos, a investigadores de la Universidad de La Plata para que probaran la forma de enriquecer algunos gustos de helados para hacerlos, para incorporarles al agente omega 3, que parece que ahora el agente omega 3 no sé qué produce que alivia el corazón, ya no lo puedo ni repetir, porque es enajenante, ¿no es cierto? Sí. Y además hay algo interesante detrás de ese discurso y el rol que están teniendo las universidades, que es la naturalización de las carencias. Porque se empiezan a trabajar sobre parches, cuando lo más lógico sería promover alimentos que contengan omega 3. Pero es verdad que no lo pueden hacer, porque en una sociedad como la que estamos viviendo, donde el 30-40% de la gente no puede comer de manera balanceada mínima, ya por los propios recursos, ya no estoy hablando por ignorancia, porque no podría hacerlo ni aun cuando lo supiera, evidentemente no tienen que trabajar sobre los parches y se naturalizan las carencias. En ese esquema yo creo que la Universidad de Buenos Aires y la Universidad en general y el conocimiento científico tiene un rol muy perverso, que es convencer a la persona que está escuchando ese discurso que esa carencia no existe y que la única forma de curar esa carencia es a través del discurso científico. Es un esquema en el cual la gente, entre comillas, la gente no tiene una escapatoria muy sencilla. Después le quería, a raíz de la segunda pregunta de Jorge, dar una pequeña historia. La genética es una historia muy reciente. La genética como disciplina surge a partir de investigaciones realizadas a finales del siglo XIX, inicialmente por Mendel, y después se reincorpora dentro del pensamiento occidental más o menos en la década del 20 y del 30. Todo el pensamiento biotecnológico actual tiene en este origen disciplinar uno de sus grandes raíces, y entre la década del 30 y el 60 o el 70 surge la idea de que un gen de cualquier cosa genera una característica, lo que se llama fenotípica, una característica de un organismo determinado. Por ejemplo, un gen puede generar el color de ojos de un animal, supongamos, ¿no? O en este caso, en el caso de la soja, una resistencia a un herbicida dado. Exactamente. Todo esto fue como lo que se llama el núcleo duro teórico de la genética en el siglo XX. Ahora, la idea de que un gen es una característica, yo creo que en los últimos 25 años, empieza a ser fuertemente en discusión cuando se descubre que bajo ningún punto de vista puede pensarse que un gen es una característica, sino que los genes interactúan entre sí y la forma en la cual se termina por expresar esa característica es de enorme complejidad, en general no se conoce y resulta muy engorroso abordar las características de manera unilineal a través del estudio de los genes. ¿Me siguen hasta acá? Sí, claro, es como, digamos, sería un ecosistema también la forma de funcionar de los genes. Ninguno funciona aislado. Una red de interacciones, las cuales, si uno aísla, yo la otra vez en el curso usé el ejemplo de la palabra, si uno saca una palabra, como puede ser, no sé, amor, de una oración y la pone en otra oración con otro contexto, puede significar exactamente lo contrario. Bueno, yo conozco, he leído sobre un experimento con moscas que le ponen un gen para cambiarle el color de los ojos a una mosca. Y lo que da es una mosca impotente. Claro. Seguramente por las relaciones porque al trasladarlo el gen tomó relaciones con otros genes vecinos, ¿no? Claro. Sí. Y pongo un ejemplo mercantil que yo creo que se va a notar con esto exactamente lo que intento decir. El proyecto Genoma Humano fue vendido como la panacea del conocimiento y fue una gran inversión para saber la secuencia de
nucleotídica se dice, o sea, la secuencia de bases sería una especie de abecedario de todos los genes que tiene nuestro cuerpo. Tuvo un montón de falencias, tuvo un montón de problemas, y a medida que avanzaba la investigación fueron reconociendo que el conocimiento obtenido a partir de ese megaproyecto no era tan valioso como se decía. Pero sí hubo un resultado que fue sumamente significativo, pero que se ocultó en este contexto. Estoy hablando de un proyecto que terminó en el 2001, tiene poco de novedoso en los términos que estamos hablando. Y lo que interesante fue que se vio que la cantidad de genes que tenía el cuerpo humano era mucho menor a lo que se esperaba, y que en relación con las características que expresaban esos genes, había más o menos un gen cada 8 características. O sea, que casi todas las características que teníamos los seres humanos, de todo tipo, ¿sí?, surgen a partir de las interacciones de los genes. Claro. Es ¿Se notable, entiende, no? Lo que intento plantear. Claro, ¿no te parece, Guillermo, que en realidad es la historia de la ciencia, ¿no? Tender a la fragmentación, a reducir a la unidad. Siempre se ha tratado de ir llevando todo hacia algo que se pueda aislar. Y la naturaleza termina confirmando que no existe nada aislado. Es notable, ¿eh? Además, yo no sé si es una característica de la ciencia, pero del pensamiento humano, que lleva como el lastre de las viejas mochilas, ¿no? Sí, que sí, en este caso lo grave es que la vieja mochila, que hoy está tan cuestionada, ha generado un sistema productivo que ha ocupado toda la superficie o buena parte de la superficie del planeta, y que nos está dando una comida que es transgénica, o sea, y que la comida transgénica se ha instalado en todos nosotros, cuando ahora lo que se está impugnando es el pensamiento que le dio lugar, claro, ¿no? que llevó a cabo eso. Es terrorífica la situación, ¿no? Es terrorífica, porque además yo repito, yo estoy citando las principales fuentes del discurso académico. Yo tengo mis propias críticas respecto a esta fuente. Lo que me sorprende es como la única forma de sostener un discurso como el actual vinculado con los transgénicos es a partir de ocultar el grueso de la información, que significa reconocer, como se reconoce a partir de la aparición y consolidación de un área que se llama genómica, que es considerar ya no a los genes aislados, sino al genoma, o sea, a cada uno de los genes que tenemos y a las interacciones entre esos genes. Si uno ya parte de la idea que lo que somos es básicamente interacción genética, ¿qué significa ponerle a un animal un gen y estar seguros que lo que voy a obtener es una característica? Claro, es imposible en realidad. En realidad no va a suceder eso. Es un acto de fe absolutamente temerario, no. Claro. No está basado en nada, digamos, en nada más que en digamos que tampoco estaría mal de reconocerlo. En realidad esto es un acto de fe, ¿no? Sí, pero no temerario. Pero no temerario, claro, ¿no? Digamos, reconocer que en realidad es un acto de fe y que puede salir en general mal. Claro. Como todas las pruebas que se hacen, como todas